Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, matemático, jurista y diplomático alemán, nacido el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania. Estudió leyes y filosofía en la Universidad de Leipzig, donde se graduó en 1663. Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Altdorf y la Universidad de Jena. Leibniz realizó numerosos viajes a lo largo de su vida, trabajando como diplomático y buscando oportunidades para intercambiar ideas con otros intelectuales de Europa. Pasó tiempo en París, Londres y Viena, donde se reunió con figuras destacadas como Isaac Newton, Christian Huygens y Baruch Spinoza. Además de sus contribuciones al campo de las matemáticas, Leibniz es conocido por su filosofía, especialmente por su concepción del universo como un monadismo y por su defensa del principio de la armonía preestablecida. Su trabajo abarcó una amplia gama de áreas, incluyendo la lógica, la metafísica, la teología y la política. Leibniz falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover, Alemania, dejando un legado duradero en la historia del pensamiento occidental. Gottfried Wilhelm Leibniz vivió en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, un periodo histórico marcado por el Renacimiento y la Ilustración. Nació en 1646 y murió en 1716, lo que significa que vivió en un periodo de grandes cambios intelectuales y científicos en Europa. Leibniz fue contemporáneo a figuras como Isaac Newton, Baruch Spinoza, y sus ideas y contribuciones abarcaron el campo como lo de filosofía, las matemáticas, la lógica y la ciencia. Su trabajo en cálculo infinitesimal, lógica y la teoría de verdad influyeron profundamente en el desarrollo posterior de la ciencia y la filosofía. Leibniz vivió en un periodo marcado por la razón, el pensamiento crítico e influenciado por el humanismo, el Renacimiento y la Ilustración. Su filosofía buscaba armonizar la fe religiosa con la razón, en un contexto de avances científicos y debates religiosos. Leibniz hizo contribuciones fundamentales al campo del cálculo, un área central de las matemáticas que estudia el cambio y la acumulación de cantidades. Uno de sus logros más destacados fue la invención del cálculo infinitesimal, de forma independiente a Isaac Newton. En ese contexto introdujo conceptos esenciales como la derivada y la integral. La derivada describe la tasa de cambio instantáneo de una función en un punto A, lo que permite analizar el comportamiento de variables que cambian continuamente. Además, Leibniz desarrolló la notación diferencial y la integral, que aún se utiliza en la actualidad. Por ejemplo, introdujo el uso de dy sobre dx para representar la derivada de una función y con respecto a x, simplificando enormemente la expresión y manipulación de conceptos en cálculo. Estas contribuciones no solo revolucionaron las matemáticas, sino que también tuvieron un impacto profundo en campos como la física, ingeniería y economía, permitiendo el modelado y la resolución de amplia variedad de problemas del mundo real. Gottfried Wilhelm Leibniz hizo varios aportes significativos al campo de las funciones matemáticas. Uno de sus principales logros fue el desarrollo del cálculo infinitesimal de forma independiente. Junto con Isaac Newton introdujo el concepto de derivada y de integral fundamentales en el análisis matemático. Además, Leibniz contribuyó al desarrollo de la notación matemática, como el uso de la notación dy sobre dx para representar la derivada de una función. También trabajó en la teoría de series infinitas y la geometría analítica, sentando las bases para futuros avances en matemáticas. Las funciones matemáticas tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas áreas. Por ejemplo, en física las funciones se utilizan para modelar el movimiento de objetos, el comportamiento de sistemas dinámicos, como en la mecánica newtoniana o en la termodinámica. En economía y finanzas las funciones son fundamentales para modelar el crecimiento económico, el comportamiento de los mercados financieros y la optimización de decisiones empresariales, como en el cálculo de costos, ingresos y utilidades. Honor rolls, you ride me like carnival. I don't need the impossible.